Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de decreto presentado por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede uso de la palabra al ciudadano diputado Javier Sánchez Vázquez. Con el permiso de la mesa directiva y por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen, con el objeto de que sea sometida a discusión, votación y, en su caso, a aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Javier Sánchez Vázquez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes están a favor porque se apruebe la propuesta, siéntanse a manifestar su voluntad de manera económica. Quienes estén 24 votos, presidente. Quienes estén por la negativa de su aprobación, siéntanse a manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señor presidente. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se concede uso de la palabra con fundamento del artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 diputados en contra que desean referirse en el dictamen dado a conocer. ¿En qué sentido va, compañera diputada? Se concede el uso de la palabra a la señora diputada María Angélica Zárate Flores. Gracias, con el permiso de la mesa directiva y desde luego agradeciendo la asistencia de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran aquí, de los medios de comunicación y de las compañeras y compañeros diputados. Honorable Asamblea, los que suscriben diputada María Angélica Zárate Flores, María Antonieta Maura Estaiguius Ramírez, así como los diputados Vladimir Zainos Flores y Ángel Xochitl Hernández, integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 5, fracción primera, 7, 9, fracción tercera y 10, apartado B, fracción séptima, 23, 26, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 124, 128, 131, fracción cuarta, 132 y 133, fracción segunda del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente voto particular. Con relación al dictamen con proyecto de decreto que sustenta por mayoría de votos las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, mediante el cual se valida el proceso de selección de aspirantes a integrar el Consejo Consultivo de carácter honorífico y a ocupar el cargo de presidente ambos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al tenor de los siguientes considerandos. 1. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es legal y constitucionalmente competente para nombrar al titular e integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Esto en términos de lo que dispone el artículo 54, fracción 27 y 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en relación con sus diversos 9 y 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala. 2. Ahora es indispensable mencionar que el artículo 9 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala establece el procedimiento que debe de seguir esta soberanía a través de sus comisiones para convocar a todas aquellas personas interesadas en integrar la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, mismo que para una mejor comprensión se transcribe a continuación. Artículo 9. La legislatura del Congreso o bien la Comisión Permanente, en su caso a través de las comisiones de puntos constitucionales, gobernación y justicia y asuntos políticos, así como la de derechos humanos, convocarán abiertamente a todas aquellas personas
personas que estén interesadas y reúnan los requisitos del artículo anterior, a efecto de que se inscriban ante dichas comisiones ordinarias y participen en la selección que harán las mismas, las cuales tendrán las más amplias facultades para investigar la procedencia en el cumplimiento de los requisitos y la idoneidad de la personalidad de los aspirantes. Las autoridades y particulares a quienes se requiera información al respecto deberán proporcionarla de inmediato. De no hacerlo así, la legislatura, por conducto de sus instancias de gobierno, podrá solicitar a la autoridad competente se impongan los omisos, si son del ámbito local, alguna de las medidas de apremio que señale el Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de forma supletoria. El precepto legal antes referido prevé que, si bien es cierto que las comisiones ordinarias referidas tienen las más amplias facultades para investigar la procedencia en el cumplimiento de los requisitos y de la idoneidad de la personalidad de los aspirantes, también lo es que dicho precepto legal en ningún momento las faculta para presentar de entre todos los aspirantes solo una terna o dupla, que a consideración de tales comisiones son los únicos que cumplen a cabalidad con el perfil y requisitos para ser designado como próximo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, situación que implica limitar al pleno de esta soberanía para conocer, analizar, deliberar y en su momento decidir de entre todos los aspirantes a la persona idónea con amplia solvencia moral que asuma la presidencia del órgano autónomo referido, transfiriendo la facultad deliberativa del pleno para tomar decisiones. 3. Así como ya se mencionó, es ineludible salvaguardar el principio de deliberación política de esta soberanía, pues dicho principio es una fase preliminar de la toma de decisiones que tiene que ver con una confrontación entre varias creencias sustantivas incompatibles, cuya finalidad es adoptar una decisión colectiva mediante el intercambio de argumentos y justificaciones en una situación en la que existen desacuerdos sobre cómo debe actuarse para resolver un problema colectivo. Por lo tanto, disentimos del contenido del dictamen aprobado por la mayoría en las Comisiones Unidas, de las cuales somos integrantes, al proponer solo a una dupla de personas para que entre ellas se elija por el pleno de esta soberanía a quien debe ocupar el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, debido a que estimamos que lo procedente es informar y dar a conocer los perfiles de todos los aspirantes a ocupar dicho cargo, tomando en consideración que cada uno de ellos ha demostrado contar con experiencia y con una amplia trayectoria en la materia, circunstancia que el pleno de esta legislatura debe conocer para emitir la determinación que sea acorde al fin que se persigue en beneficio de los tlaxcaltecas y, en todo caso, en términos de la convocatoria emitida, sugerir de entre todos los perfiles que dé a conocer este pleno a quien pudiera ser el más apto, sin que ello implique eliminar a alguno de los aspirantes, pues dicha potestad de decisión es exclusiva de esta soberanía en pleno. 4. Ahora resulta importante mencionar que, derivado de la decisión adoptada por la mayoría de los integrantes de las Comisiones Unidas de referencia y que por lo ya referido no compartimos, estimamos que compete al pleno de esta soberanía corregir y, en su caso, ordenar a las comisiones para que emitan un nuevo dictamen atendiendo las consideraciones vertidas, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución local establecen en relación con los procesos legislativos dos etapas. La primera corre a cargo de una comisión que, después de estudiar el tema correspondiente, formula un dictamen, y la segunda corresponde al pleno de esta soberanía, que sobre la base del dictamen presentado delibera y decide, pues la comisión analiza el dictamen y formula una propuesta para ser presentada al pleno, y este tiene como función principal discutir el dictamen y tomar la decisión que en derecho corresponda, de manera que dicho sistema cumple con una imprescindible función legitimadora de sus resoluciones en razón de los mecanismos y etapas que lo integran. Para tal efecto, me permito hacer mención de la tesis jurisprudencial, que al efecto dice lo siguiente:
proceso legislativo, los vicios derivados del trabajo de las comisiones encargadas de dictamen son susceptibles de purgarse por el Congreso respectivo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las constituciones locales establecen en relación con los procesos legislativos dos etapas. La primera corre a cargo de una comisión que después de estudiar el tema correspondiente formula un dictamen, y la segunda corresponde al Pleno de la Cámara o del Congreso, que sobre la base del dictamen delibera y decide. El trabajo parlamentario en cada una de dichas etapas tiene finalidades concretas, pues la comisión analiza la iniciativa de ley y formula una propuesta para ser presentada mediante el dictamen correspondiente al Pleno, y este tiene como función principal discutir la iniciativa partiendo del dictamen y tomar la decisión que en derecho corresponda, de manera que dicho sistema cumple una imprescindible función legitimadora de la ley en razón de los mecanismos y etapas que lo integran. En este tenor, la posible violación al proceso legislativo en el trabajo de la comisión, que es básicamente preparatorio, puede purgarse por la actuación posterior del Congreso respectivo, que es al que corresponde la facultad decisoria. Esto corresponde a la acción de inconstitucionalidad 25/2002, diputados integrantes de la 53ª legislatura del Congreso del Estado de Querétaro, de fecha 31 de agosto de 2004, por unanimidad de 10 votos, ponente Genaro David Góngora Pimentel, secretarios Javier Arnul Piñar y Marat Paredes Montiel. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada con esa fecha, 22 de noviembre del año en curso, aprobó con el número 117/2004 la tesis jurisprudencial que antecede México Distrito Federal a 22 de noviembre de 2004, y eso se encuentra dentro de la novena época, instancia Pleno, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 20 de diciembre de 2004, tesis P/J117/2004, página 1111, y dentro del número de registro 179.813, materias constitucionales. En ese sentido, se propone que el referido dictamen sea regresado a las Comisiones Unidas para que lo modifiquen en el sentido de esta discusión, elaborando un informe con el perfil de todos los aspirantes a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, para que el pleno en uso de sus facultades decisoria, y una vez conocidos todos los perfiles, determine quién será el próximo titular del órgano autónomo referido. 5. Lo anterior es así, ya que de considerar lo contrario, existiría ilegalidad en el procedimiento de designación del presidente e integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, pues se violarían flagrantemente las garantías de igualdad y seguridad jurídica de los participantes, ya que no se respetó el procedimiento previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1, primera, cuarta A 518, emitida por el cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo 23, abril de 2006, página 970, bajo el rubro y texto siguiente. Amparo. Procede contra la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por la ilegalidad del procedimiento que siguió para designar al presidente de la Comisión Local de Derechos Humanos, pues se trata de una cuestión de legalidad y no de política electoral. Cuando en una demanda de amparo se aducen violaciones a las garantías de igualdad y seguridad política bajo el argumento de que no se respetó en perjuicio del que consta el procedimiento legal para elegir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal porque le impidieron participar, no se están haciendo valer derechos de naturaleza político-electoral relacionados con el derecho subjetivo público de poder participar en un proceso de elección popular para un cargo político, sino violaciones a derechos subjetivos públicos consagrados en la Constitución como garantías individuales al designar al órgano colegiado a determinada persona para ocupar cierto cargo, y en consecuencia el juicio de garantías no es manifiesta y notoriamente improcedente en términos del artículo 73, fracción 18ª, en relación con el primero, fracción 1 de la Ley de Amparo, que invoca el acto para desechar la demanda de garantía.
ellas. Ello es así en atención a que, si bien es cierto que conforme al artículo 35 de nuestro máximo ordenamiento jurídico, es prerrogativa del ciudadano poder ser votado para determinados cargos, lo que es un derecho político, también lo es que el quejoso se duele de que no se respetó el procedimiento previsto en la legislación correspondiente para designar en un cargo que corresponde al órgano legislativo de carácter colegiado, lo que no implica una violación a un derecho político electoral, sino a la garantía de legalidad. Cabe decir que el juicio constitucional tampoco es manifiesta y notoriamente improcedente, conforme al artículo 73, fracción séptima de la ley de la materia, en virtud de que no se impugna una resolución o declaración de un organismo o autoridad en materia electoral, y la elección del titular no depende del voto popular, ya que la designación para el cargo en cuestión la realiza la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que no es un organismo o autoridad en materia electoral, mediante un proceso diverso al del sufragio popular. 6. Ahora, para el caso de que llegado el fin de la fecha límite para designar a quien suplirá al presidente e integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, es de urgente resolución que esta soberanía se pronuncie sobre la posibilidad de que el actual presidente e integrantes del Consejo Consultivo del referido órgano autónomo sigan ejerciendo las actividades propias de su encargo hasta que esta soberanía designe a quien deberá suplirlos en dichos cargos, sin que esto implique una ratificación tácita, pues sería violentar un precepto constitucional. Considerar lo contrario implicaría un vacío de representatividad en un órgano de suma importancia para la protección de los derechos humanos en el estado de Tlaxcala. Por ser un asunto análogo al que aquí se prevé, resulta orientador el criterio de jurisprudencia P/J 3/2003, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo 17, marzo del 2003, página 1355, bajo el rubro y texto siguiente. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, sustitución en el caso de magistrado presidente. El párrafo quinto de la fracción tercera del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos remite a las constituciones estatales para la determinación de la duración en el ejercicio del cargo de magistrado de los poderes judiciales, debiendo estimarse incluida la del magistrado presidente de los tribunales superiores de justicia. En el estado de Tlaxcala, el artículo 14 de su Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que el cargo de magistrado presidente del Tribunal Superior se ejerce por un año, transcurrido el cual debe producirse su sustitución legal. No obstante ello, si en el plazo indicado no tiene lugar dicha sustitución, en términos del propio precepto legal y del artículo 13 de la misma ley, debe estimarse que el presidente del Tribunal Superior estará en situación de presidente saliente hasta en tanto se efectúe la elección, ya que el régimen legal no prevé que otra persona asuma el cargo. Interpretación que se sustenta en los principios de certeza y seguridad jurídica que deben prevalecer en la renovación de las instituciones. Así, debe estimarse que se configura en forma implícita la prórroga en el cargo de magistrado presidente hasta en tanto se realice la nueva elección. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de la prórroga implícita que opera a favor de los dirigentes partidistas en la duración del cargo cuando no se haya podido elegir un sustituto por causas extraordinarias y transitorias, cuyo rubro y texto es el siguiente. Dirigentes de órganos partidistas opera una prórroga implícita en la duración del cargo cuando no se haya podido elegir sustitutos por causas extraordinarias y transitorias. El artículo 27, inciso C del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales exige que la integración y renovación de los órganos directivos de un partido político se realice a través de procedimientos democráticos, es decir, que los militantes del ente político mediante el sufragio elijan a sus representantes. En ese contexto, cuando concluya el periodo para el cual fueron electos los órganos partidistas y se demuestre que por causas extraordinarias y transitorias no ha sido posible su renovación, opera una prórroga implícita en la duración de los cargos hasta que se elijan sustitutos,
salvo disposiciones estatutarias en contra. Ello con la finalidad de garantizar que por el tiempo en que se extienda el ejercicio de la función, se continúe la ejecución de las actividades propias del partido político para el logro de sus fines, lo cual se imposibilitaría de estimar el cese inmediato de las atribuciones de los dirigentes hasta la conclusión del encargo, sin haber elegido a quienes deban de realizarlas.